Aquí vamos a la segunda parte de esta conversación, este lunes 20 de abril, en la entrevista en el canal de La Libertad de BTV con Liz Gascón, coordinadora de la Unidad de Investigación de El Pitazo. Los pasaportes. ¿Sabes cuál es el agravante? ¿Cuál? Bueno, que nombraron a un vicecanciller para los Estados Unidos y Europa. Un muchacho que en la comunidad periodística conocemos muy bien, llamado Oliver Blanco, que no es tan muchacho, pero es mucho más joven que yo. Creo que es mayor que tú, Liz. Pero bueno, lo que pasa es que tú eres muy jovencita. Él dijo, Liz, la semana pasada, que iba a tardar muchos meses el asunto de la normalización de las actividades consulares en los Estados Unidos y en otros países. Eso quiere decir que por muchos más meses va a haber caldo de cultivo para estos que de portarse bien no es que se van a morir. Entonces, la preocupación sobre si hay aliciente para aumentar la extorsión con la emisión de pasaportes, ya que no permiten en las aerolíneas la presentación de salvoconducto para abordar un avión rumbo a Venezuela, es mucho más preocupante. Y ahí sí te dejo seguir desarrollando el tema en el cual te habías metido. Los pasaportes, ¿qué preocupación entraña para la coordinación de investigación del Pitazo este tema? Las dificultades que tienen los venezolanos en el exterior, en especial si están en países que no tienen representación diplomática para adquirir el pasaporte. Es un proceso bastante largo y muy traumático para las personas, aparte de que es costoso. Una familia de 3 o 4 integrantes necesita cerca de $2.000 para poder emitirlo. Y si bien han creado otras figuras de pasaportes express, de que hay familiares que pueden gestionar el pasaporte en la sede en Caracas, esto también está sujeto a muchas arbitrariedades. ¿Por qué? Porque hay denuncias de personas que van hasta la sede principal del SAIME y dicen, oye, no me atendieron, oye, tengo que hacer un supuesto pago ilícito para que puedan atenderme. Hay personas que hacen fila y no saben si están bloqueadas en la plataforma. La plataforma presenta muchas restricciones. A veces, si debe registrarse por primera vez, porque el SAIME abrió una nueva plataforma y debe renovar su correo electrónico, su contraseña, no siempre llega la respuesta y es una inquietud muy grande porque los venezolanos en los Estados Unidos desconocen en qué fecha van a reabrir los consulados. Y recordemos que allá, según estimaciones también del Observatorio de la Diáspora Venezolana, está cerca del 10% de la migración, que ellos estiman que es de 9.2 millones de personas. Entonces es un número muy grande y entre el 55 y 60% de los venezolanos en el exterior no tiene pasaporte vigente según las estimaciones de esta misma organización. Es una cifra muy escandalosa y es algo que el SAIME no ha logrado resolver. Oye, tú tienes todos los... tienes aprendido todos los datos. Entonces, el 10% de la migración, dices tú, está en los Estados Unidos. Son alrededor de 920.000 personas, ¿cierto? Así es. Y hay una cifra de un censo de los Estados Unidos, que es una cifra oficial, que era en 2023 de unos 770.000 migrantes aproximadamente, puede ser un poco más, pero el Observatorio de la Diáspora, que ha hecho amplios estudios, dice que es cerca del 10% de esta migración, que es de 9.2 millones de personas. Es una cifra inmensa y más de la mitad no tiene pasaporte vigente. Y para entrar a Venezuela desde 2024 es obligatorio tener pasaporte vigente o este permiso excepcional que se llama salvoconducto. Recuérdanos cuánto están cobrando hoy por un pasaporte, como para que el pasaporte venezolano esté entre los 3 más caros del mundo. $216 para mayores de 18 años de edad, un poco menos de $150 para menores de edad. Si el pasaporte es express, se incrementa en $100. Si un venezolano está en el exterior, se incrementa en $100 más. Si es una persona que está en los Estados Unidos y debe acudir hasta la Embajada de México, pues estos gastos se hay que sumar los pasajes para ellos poder llegar hasta la Embajada de México, la estadía y saber si su pasaporte o esa valija la van a enviar a tiempo y cómo, de qué manera la va a retirar. Hay muchas incógnitas alrededor. Ellos también pueden enviar un familiar con permiso apoderado en Venezuela, pero también es un proceso engorroso y costoso y, como te indico, en muchas oportunidades, según denuncias, está sujeto a la discrecionalidad del funcionario que atiende a la persona. Puede que le dé una respuesta, como puede que se impongan más trabas. ¿Hay conocimiento del monto al cual haya llegado a cobrar algún gestor, algún intermediario, esté o no esté en una red de extorsión por un pasaporte de alguien que lo requiera con urgencia?
No, fíjate que los entrevistados ni siquiera intentaron obtener su pasaporte, simplemente por el miedo a ser detenidos por el ICE o porque ya estaban enfrentando algún proceso en corte, ellos preferían de inmediato ir por el salvoconducto porque saben que es muy difícil en el exterior, si no hay representación diplomática, obtener un pasaporte venezolano. A esto se le suma otro testimonio que algunos nos daban, el temor a que llegara con algún error, un error en el nombre, en la fecha de nacimiento. Esto también iba a ser imposible que ellos pudieran tomar un vuelo, así que preferían este permiso excepcional, que era el salvoconducto, que se hacía de forma online, y luego la Embajada de Venezuela en México cierra las puertas en pleno 2025, no da explicaciones, no emite un comunicado, pero ya no lo hacía de forma online, cierra esa plataforma y era a través de gestores. Bueno, te agradezco mucho, Liz, que hayas compartido con nosotros en la entrevista esta investigación del equipo de investigación del Pitazo. Oye, ¿en qué otro tema están trabajando? Yo estuve muy pendiente de todo el tema del Potro Álvarez y yo siempre lo sigo, tú sabes, ¿no? ¿En qué otro tema están trabajando para estar pendientes? Continuamos con el seguimiento a estas denuncias que se han hecho alrededor de los presos del Potro Álvarez, personas que han presentado evidencias de que son presos políticos o presos que fueron perseguidos durante la administración de Antonio Álvarez en el Instituto de Hipódromos y también en la Comisión Nacional de Loterías. Y justo ahora también vamos a hacer seguimiento a las exigencias de los trabajadores para el aumento de salario. Ya se acerca el 1 de mayo, así que los invitamos a revisar un trabajo que vamos a hacer sobre las condiciones laborales en Venezuela y publica el 1 de mayo. Sabes que en este programa y en todo el trabajo que yo pueda hacer, por lo menos, es prácticamente un Padre Nuestro, aquello de no cometer el pecado de que las cosas por sabidas se callen y por calladas se olviden. En consecuencia, si bien en una oportunidad nos dijo sobre el tema aquí algún dato César Batis, el director del Pitazo, te pregunto a ti, para que nos recuerdes, ¿cuántos presos son atribuibles a la acción de terrorismo judicial a la vara alta del Potro Álvarez, Antonio Álvarez, en Venezuela? Son más de 180 y familias de algunos pocos han decidido dar el testimonio. Por mucho tiempo guardaron silencio. Recordemos que en Venezuela la persecución arreció después de la elección del 28 de julio de 2024 y muchas personas prefirieron guardar silencio. Pero ya los familiares de estos presos políticos han comenzado a dar testimonio, han mostrado las irregularidades y los vicios que hay en esos procesos judiciales. Y no solo se trata del preso del Potro, también hemos identificado en el Pitazo que hay facciones del poder que tienen distintos presos. Aquí es bueno recordar también un médico que está detenido, un médico anestesiólogo, que atribuyen presuntas irregularidades en el proceso judicial al vínculo entre la víctima, que es el hijo del presidente del CNE, Elvis Amoroso. Pues tuvo un daño cerebral durante un procedimiento o al inicio de un procedimiento estético. Eso fue en el año 2023. En junio de 2023, este médico anestesiólogo fue detenido por los daños que sufrió el hijo de Elvis Amoroso y continúa preso, pero sin juicio. Y está preso, aunque no hay evidencias de que él haya tenido una responsabilidad sobre esta complicación que sufrió el paciente. Más bien, él logró asistir al paciente para que pudiera tener respiración mecánica y llevarlo hasta un centro de salud e internarlo oportunamente, porque era un procedimiento estético que se hacía en un centro de medicina estética. El médico logra compensarlo, lo traslada hasta una clínica privada en la que trabajaba y pudo salvar su vida. Esto es algo que nos ha explicado el abogado defensor de este médico que sigue detenido en el CICPC, está en una celda hacinado con otros presos, tiene síntomas de depresión y no hay evidencias que demuestren que él es el responsable de esta complicación o esta reacción adversa al medicamento que sufrió el paciente. Bueno, Liz, cuídate mucho. Cuídate mucho. Tú estás en Venezuela. Que Dios te ampare, te proteja. Y Amén. Un gran abrazo desde aquí, no solamente para ti, sino para todo el gran equipo del Pitazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Estamos muy pendientes. Cuando tengas una cosa por ahí, ¡pum!, zúmbala. Claro que sí. Gracias. Liz Gascón, coordinadora de investigación del Pitazo. A buen resguardo en mano de Dios. Porque con valentía los amigos de varios medios de comunicación, incluyo el Pitazo, dentro y fuera de Venezuela, han continuado cumpliendo la labor, por más que lo que se diga, lo que se informe, lo que se investigue, termine siendo algo agrio para quien desvió su camino, prostituyó su compromiso y sacrificó el bienestar de la gente a la que debía servir para bien.
Qué elegante decir esto de los corruptos matones criminales. ¿Ah? Vamos a la pausa, ya venimos con más. No se muevan.